La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Los romanos pensaban que cuando un hombre, un ser humano moría, de su cuerpo se desprendía ese algo, un algo que continuaba una propia vida, ¿no? Ese algo vendría a ser como la sombra, que era como un doble etéreo, pero que el cual no podían tocar, pero que sí que era capaz de moverse de una manera, autónoma, es decir, por sí mismo, y era capaz de pensar y de desear. Y de ahí venían gran parte de todos sus problemas, ¿no? Sobre todo porque, los muertos, había un momento en el que esos espíritus podían regresar. Y por eso, tanto en Roma como, ya sucedía anteriormente en Grecia, el entierro de los muertos... ¿Me estás diciendo muertos, que los romanos copiaron a los griegos estos ritos? A ver, yo no digo que copie porque Néstor me pega, pero y además lo tengo aquí a mi vera, pero sí es cierto que hay en muchos de estos rituales y muchas de estas creencias hay muchos puntos en común. Eso es lógico. Por ejemplo, ¿no? En las máscaras es evidente, pero las máscaras, fíjate, también ahí tenían diferentes usos, o incluso yo creo que tuvieron una evolución paralela, porque nosotros conocemos las máscaras para, en la antigua Grecia, para los actores, para expresar a personajes antiguos, o sea, personajes que habían sido famosos, generales, dioses, etcétera, pero también se utilizaban para el tema de los difuntos, como vamos a ver, ¿no? Pero lo que sí que es importante, por eso decía, tanto para Grecia como para Roma, que a los muertos se le debía dar una sepultura correcta, porque eso era como un deber sagrado. El negarles la sepultura lo que podía conllevar era la condena del alma, ya no solo a que vagara sin descanso, primero que esos manes, esos espíritus generales no lo reconocieran, incluso hasta los lares, los espíritus familiares, sino que además de una manera u otra empezaran a vagar entre los vivos, ¿no? Y fueran lo que hoy en día conocemos, ¿no? Pues esas almas en pena que tienen siempre ciertos tintes maléficos. De hecho, David, fíjate, el caso más antiguo que conozco yo de un fantasma con cadenas, lo cuenta Plinio el Joven en una de sus cartas, y es un fantasma que lo que pide es que se le encuentren sus huesos para poder descansar ya de una forma definitiva. Pues uno de los primeros casos de fantasmogénesis que está en la literatura clásica. Y de hecho, como digo, el entierro era uno de los actos más solemnes que se realizaban. A él acudían todos los familiares, y cuando digo todos, es decir, los vivos y los muertos. Y aquí es donde entran en juego las máscaras, es decir, los vivos acudían físicamente, pero los familiares que ya habían fallecido eran representados o bien por actores, o bien se ponían una especie de como maniquíes, como estatuas, a los que se les ponía una máscara, o la máscara que se había tomado anteriormente a los familiares difuntos, ¿no? Ya lo hablamos hace 2 programas atrás, ya estuvimos hablando de esas máscaras funerarias antes pero evidentemente traídas mucho más a la época actual. Lo que sí que se creía es que si alguien no se acordaba de alguno de estos difuntos, pues entonces, y seguimos con el tema de las supersticiones, pues podrían vagar entre los vivos, pues causando, como almas errantes, todo tipo de desasosiegos. Y para evitar todo este mal, ¿no? Una vez al año, independientemente de que había otro tipo de rituales a los que ahora haré referencia, en ese momento también estaban las parentalias, que eran esas otras fiestas funerarias, esas que antes comentaba, que se celebraban del 13 al 21 de febrero, que venían a ser unas fiestas en honor a los difuntos, en los que se llevaban a las tumbas alimentos, bebidas, flores, todo tipo de regalos, etcétera, ¿no? Al margen de todas las oraciones que ahí se pudieran llevar, y también esas mascarillas a las que yo estaba haciendo referencia. Como he dicho, tanto los rituales incluso tenían mucho parecido, tanto los griegos de los romanos, aunque los romanos ahí siempre daban un paso más allá, sobre todo en cuanto ahí te has ganado a Néstor ya, ¿eh? Que ahí te has ganado a Néstor, digo. Sí, ahí me lo he ganado. Pero fíjate, sobre todo iban un paso más allá en cuanto a pompa, en cuanto a boato, en cuanto a ostentación. Es decir, el tipo de el lujo
que venían desarrollando incluso en la creación en los propios sepulcros. De hecho, hubo una época en la que ya llegaban a ser tal las opulencias que las leyes tuvieron que restringir en varias ocasiones, bueno, pues todos estos excesos, ¿no?, a los que estaba haciendo referencia. Y vamos con algunos de esos rituales. Por ejemplo, bueno, en el momento en el que un ciudadano romano estaba a punto de morir, ahí era, normalmente si estaba presente, pues era el primogénito, o si no, uno de los seres queridos, el que le daba el último beso. ¿Y por qué se le daba este último beso? Fíjate, es algo, parece morboso, pero también es muy bonito, para recoger el último aliento del familiar querido. De esa manera, también ahí con el último aliento se comprobaba que había fallecido. De hecho, ahí se le cerraban los ojos, la boca, tenía lugar lo que ellos llamaban la conclamatio, que era que todos los que estaban ahí, los presentes, pues llamaban durante 3 veces, nuevamente el número 3, fijaros que antes mencionamos, ¿no?, llamaban al difunto por su nombre, ¿no? Y ahí entran ya en lugar, fijaros, y esto es importante porque las mujeres de la familia desempeñaban un papel muy importante en todo lo que eran todos los rituales funerarios. De hecho, fíjate, antes de que pasemos a ese tema, me gustaría, para que todos entendiéramos la evolución que existe a partir de ese momento en toda nuestra cultura, es que ese ritual de la conclamatio se sigue realizando hoy en día. Sabéis que el Papa de Roma, cuando el Papa muere, se realiza todavía este ritual, se le llama por su nombre, como se hacía con los ciudadanos romanos, porque al fin y al cabo el Papa no es más que la evolución del Pontifex Maximus, el sacerdote más importante de la religión romana. ¿Y qué ciudadano romano hay más importante que el Pontifex Maximus, ¿no? Imagínate, Jesús, que llaman 3 veces al Papa fallecido y el Papa contesta. Pues ya sabes. Pues otra vez. De hecho, fijaros, hay en rituales funerarios, si no recuerdo mal, en Japón o en China, también cuando fallecen el primogénito, y es curioso porque fijaros la distancia que hay de por medio, el primogénito es el que se acerca y al oído llama al difunto por el nombre. El caso en el que ellos lo hacen, porque si el difunto contesta, pues entonces no pasa nada, no, claro. Y si no, pueden empezar a todo lo que son los rituales, ¿no? Claro, el tema es lógico, si contesta pues... Cuidado, hombre, no que se salga por patas, pero... Bueno, pero... Un poquito de canguelo. El muerto estaba muy vivo. Sí, no. Desde luego que sí. Como decía, las mujeres de la familia tenían un papel muy importante en todo lo que eran los rituales fúnebres. En primer lugar, lo que hacían era lavaban el cadáver, lo perfumaban, lo revestían evidentemente con todas sus mejores vestimentas, igual que hacemos hoy en día. En aquella época, fíjate, si era alguien que tenía cierto prestigio, cierto dinero, lo hacían con lo que era la toga praetexta, si no me equivoco, que era, bueno, pues la tola la hemos visto en películas, porque yo creo que incluso se ha utilizado mal en otros momentos, ¿no? Que es un lienzo casi de alrededor de 6 metros de longitud, metros, sí. ¿No? Que es todo blanco y tiene todo lo que es el ribete alrededor dorado. Entonces, bueno, se coloca encima de una ¿cómo llamaría? No de una toga, sino de... Una túnica. De una túnica, perdón, gracias. De una túnica que además normalmente era de lino, y la toga era, como decía, de algodón, ¿no? En otros casos, bueno, pues evidentemente si la familia no tenía ese dinero, pues se le ponía pues las mejores vestimentas que pudiera tener, ¿no? Y luego, pues, como no, todos lo conocemos, se le colocaba una moneda bajo la lengua, una moneda de plata, que era el precio que el difunto tenía que pagar a Caronte, que era para que cruzara, es el barquero de la laguna Estigia, ¿no? Para que cruzara de un lado a otro, transportara las almas de una orilla a la otra, ¿no? De ese río del inframundo, ¿no? O del infierno. Y luego las mujeres también participaban en otra parte del ritual que era muy importante, y eran las lamentaciones.
Eso, fijaros que también lo vemos en el Antiguo Egipto. Es decir, quienes tenían dinero, quienes las familias pudientes, en el caso, lo que nos ha quedado en el caso de Egipto eran los frescos, bueno, todos los dibujos en las tumbas de los faraones y tal, evidentemente estos tenían dinero, lo que hacían era pagar a plañideras, es decir, a mujeres profesionales de ese oficio, que lo que hacían era llorar al difunto. Llorar, se me echaban el pelo, se rasgaban las vestiduras, etcétera, etcétera. Esto unido con lo que has dicho antes, de que algunos difuntos en los ritos eran representados por actores, me da a imaginar una escena un poco bastante rara. Sí, pero eso, los difuntos, claro, no, pero quiero decir, entre actores y plañideras contratadas. Sí, hombre, si se tiene dinero, ya sabes. ¿Sí? Tú ya sabes, como dicen además en Cataluña, pagando San Pedro canta, ¿no? O sea, claro, eso está claro. Y además, en estos casos, pues lo que pasa es que las plañideras no todo el mundo podía pagarlas. Sí que eran, fíjate, estamos hablando de momentos diferentes de todos los ritos funerarios, pero sí que, fijaros, así como todas las mujeres pues podían llorar y podían gritar desconsoladamente, los hombres tenían que reprimir cualquier tipo de manifestación externa de llanto o de pesar, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si por aquello de que como eran hombres, pues claro, no lo podían hacer, ¿no? Claro. Bueno, el problema del macho, ¿no? Y aquí no estaríamos hablando del macho ibérico. Pero bueno, y ahí en ese momento es que del rostro del difunto se sacaba esa máscara de cera que luego, bueno, se podía utilizar en diferentes momentos, ¿no? Y esa máscara pasaría a formar parte de un pequeño altar sagrado que tenían los romanos en casa, que era el lararium, si no me equivoco, ¿no? Y que, bueno, pues ahí era donde realizaban todo tipo de ofrendas a los lares también y a los espíritus, todos los guardianes del hogar. Y llegado el momento y cuando ya todo está preparado, sale el cortejo de los familiares con los amigos, con músicos, plañideras, y todos llevando la litera con el cadáver a lo que era fuera de la ciudad, que era donde se enterraban o se incineraban también a los difuntos, ¿no? Una vez más, y aquí estamos hablando siempre del tema del dinero, es importante, ¿no? Si era un personaje noble, se pronunciaba ahí en lo que era en el foro, se pronunciaba ese elogio al difunto, ¿no? Esa oración fúnebre, lo que hoy en día es el laudatio, ¿no? Que conocemos. Y acto seguido, bueno, pues se llevaba todo el camino hasta la pira funeraria, donde ahí se depositaban con perfumes, con regalos de todo tipo, etcétera, ¿no? Y otro detalle curioso, durante toda la cremación ninguno de los familiares podía alejarse. Luego recogían los huesos normalmente en unas telas, en unos lienzos blancos, tenía que ser, ¿no? Se lavaban con vino y eran colocados en esas urnas que nosotros hemos visto en innumerables museos, esas urnas funerarias que hoy en día, bueno, pues hemos heredado, ¿no? Evidentemente. Y al llegar a las casas, todos lo que eran los familiares lo que tenían que era despojarse de la ropa y purificarse nuevamente con el agua. Normalmente, si no me equivoco, tenía que ser agua lustral, ¿no? Sí, siempre que se hace algún tipo de ritual, el agua es consagrada, ¿no? Igual que ese rito pasa también a la religión cristiana con el agua bendita, que tiene que ser un tipo de agua especial, digamos, en este caso. Lo que, fijaros, estamos hablando de si eran ricos. En el caso de que eran pobres, pues como la cremación era tan cara, lo que era la incineración, entonces se creaban como una especie de asociaciones, unas agrupaciones de los ciudadanos que no tenían posibilidades económicas y digamos, unían a los difuntos, sí, y así practicaban, ¿no? Hacían el escote, el ¿no? rico mucho elogio y al pobre nada. Sí. Bueno, a los 9 días de haber del sepelio, de que hubiera tenido lugar el sepelio, entonces tenían lugar unos banquetes ya fúnebres con juegos aquí y vamos tal. A la fiesta. Sí, que era otro tipo de fiesta, que era la novendalia, ¿no? Que eran, de ahí viene de los 9 días, ¿no? Y bueno, como antes hemos comentado, ¿no? Durante el mes de febrero, desde el día 13 al 21, pues era cuando tenía lugar la parentalia, ¿no? Esas fiestas en honor a los difuntos. Para que veamos, yo antes al principio le comentaba a nuestro invitado, a Néstor, fijaros, si eran terriblemente supersticiosos. Evidentemente, la superstición forma parte de la vida y forma parte de nuestra herencia.